Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que en esta tarde se dan la oportunidad de poder sintonizarnos a través de estos medios, a través de las redes digitales, y que estamos usando este medio pues de evangelización, como un medio de enseñanza, como un medio de dar a conocer a Dios, que más que nada lo necesitamos en estos momentos de prueba, momentos que pudiera ser que nos sintiéramos como abandonados, pero sentimos la presencia amorosa de Dios. Como he anunciado en días anteriores, hemos tratado de hacer un triduo a la Virgen María,
el próximo sábado 15 de agosto, celebramos el dogma de la Asunción de María a los cielos. María que es asunta al cielo, en cuerpo y alma. Y por eso en estos 3 días vamos a tratar de ir dando algunas líneas para ir conociendo también a María Santísima. La temática del día de hoy lleva por título la mediación de María. Es decir, María es mediadora entre Dios y los hombres. María es mediadora entre los hombres y Dios. Es como el puente, la Virgen María. Y hemos de compartir esta temática desde una carta encíclica del cardenal, bueno, en ese momento era cardenal, después el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, habla precisamente sobre la mediación de María en una carta encíclica llamada Redentoris Mater. Y el Santo Padre va haciendo algunas puntuaciones delimitadas sobre cómo es la obra de la mediación de María de parte de ella en medio de los hombres, en medio de la humanidad, para con Dios. Y lo primero que hace o remarca el Santo Padre es que dice que al final de todo, todos nos convertimos en mediadores. Los papás son mediadores entre Dios y los hijos. Lo que ustedes van enseñando a sus hijos es por mediación. Es lo que viene a figurar el papel de la Virgen María en medio de la humanidad. Y el Santo Padre toma como el punto principal de la mediación de María en el Evangelio de San Juan, en uno de los primeros milagros de Jesús, en las bodas de Caná. La intercesora, la mediadora, es María, para que se pueda hacer el milagro en las bodas de Caná. Podemos traer a nuestra mente ese pasaje bíblico y si gustan, podemos darle lectura para de allí partir juntamente con lo que el Santo Padre a través de esta carta encíclica nos invita. Está tomada en el Evangelio de San Juan, del capítulo 2, versículos del 1 al 5. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le respondió: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Palabra del Señor. El primer signo de la mediación de María es que sin que nosotros nos demos cuenta, María siempre se convierte en esa mediadora, o como nosotros le queremos denominar también como la intercesora. María fue intercesora en este primer milagro de Jesús. Es uno de los 7 milagros de Jesús que aparecen en el Evangelio de San Juan. Y la carta encíclica no va de hecho más allá del concilio que de una u otra manera ya se había abordado, el Concilio Vaticano II. También
se había mencionado sobre la mediación de María Santísima. Esta carta encíclica no pierde como el rumbo o no pierde la línea de acción que ya se venía presentando de parte del Concilio Vaticano II, sino que al contrario, como que hace más énfasis precisamente en la terminología de mediadora, porque hasta ese momento no se había hecho como un documento donde precisamente se hablara de la mediación de María. Se había hablado de intercesión de María, que siempre, del papel que juega la Virgen María en medio de la iglesia, en medio de los discípulos, y hacían el recordatorio de María en el cenáculo con los apóstoles. Entonces, no se había hablado todavía de María como mediadora. Entonces, se hace más suya esta terminología en esta carta encíclica, y es cuando se hace todo un documento para poder dar a conocer a María como mediadora, y que con ello abre como un paso nuevo tanto a la teología como a la devoción, a la piedad, porque al final de cuentas se convierte para nosotros en piedad la intercesión protectora de María Santísima. El Santo Padre nos dice que ante todo lo que quiere aclarar son como los conceptos que van delimitando precisamente la teología en medio de la idea de la mediación, porque el Santo Padre también va a hacer resonar y subraya con mucha insistencia la mediación de Jesucristo. Jesús es la mediación de parte del Padre para con la humanidad. María se convierte en modelo de mediación también para con la humanidad. Pero dice el Santo Padre, una va de forma, la de Cristo va en forma de unicidad, de unidad con el Padre. No se puede corromper, no se puede separar. Y en cambio, la mediación de María va más en una línea inclusiva, es decir, posibilita como las formas de participación. Y aquí es donde el Santo Padre hace referencia que también nosotros con los demás, con los hombres, somos como mediadores, intercesores. Y eso yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sido como esos mediadores entre Dios y los hombres? En este caso podríamos poner el ejemplo del sacerdote, aún con sus debilidades, aún con sus flaquezas, aún con su humanidad, es como la mediación entre Dios y los hombres, porque a través del sacerdote usted puede recibir pues a Jesús Eucaristía, porque al final sin sacerdote no habría Eucaristía. A través del sacerdote usted puede recibir la gracia del sacramento de la reconciliación. A través del sacerdote puede recibir la gracia de la unción. Es decir, hay muchos ejemplos que podemos ir tomando de la mediación. Y ustedes pueden traer a su mente cómo el papel de la Virgen María hoy en el mundo actual se convierte para nosotros en esa mujer de testimonio, en esa mujer de entrega, de fidelidad y de amor. Por eso para las personas, María es como intocable, ¿no? Puede pasar por desapercibido la fiesta, vamos a ponerle así, de San Francisco de Asís, de San Francisco de Sales, qué sé yo.
Pero María no puede pasar por desapercibida. Siempre la vamos a tener presente a María Santísima. Y es que también tenemos que recalcar y tenemos que tener muy en cuenta es que María siempre está en los momentos muy específicos. O sea, en las bodas de Caná, allí estaba María. En la venida del Espíritu Santo, allí estaba María. Al pie de la cruz estaba María. Y ahí podemos recordar que Jesús nos deja bajo la protección precisamente de la Virgen María. Se convierte como la mediadora, la Virgen María, entre nosotros y Jesús. Y no podemos pasar por desapercibido y no podemos decir que hoy en día, en medio de lo que vivimos, María Santísima se hace presente también para con nosotros. Y yo creo que es como la oración como más fuerte y a la que el demonio pues le tiene como miedo. El Santo Rosario. Yo creo que muchas de las familias en sus hogares hacen el Santo Rosario y sienten esa protección de María Santísima. Sienten esa intercesión de María Santísima. Sienten que la Virgen María es mediadora para con los demás y con los demás hombres ante Dios. María Santísima se convierte en esa mediación. Y dice el Santo Padre, la mediación de María se funda sobre la participación en la función mediadora de Cristo. Comparada con esta, es un servicio en subordinación. Estos conceptos están tomados del concilio, lo mismo que la siguiente frase. Esta tarea fluye de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende completamente de ella y de ella se toma su eficacia. La mediación de María se realiza por consiguiente en forma de intercesión. ¿En qué consiste la mediación de María? En ser intercesora. Y así la conocemos, así la concebimos, así la hacemos nuestra. Y eso siempre se lo pedimos a la Virgen María, que siempre sea la intercesora, la defensora, y que nuestras súplicas, que nuestras plegarias por intercesión de ellas sean escuchadas y sean cumplidas. Por eso, después de Jesús, la Virgen María lo es todo. Después de Dios, la Virgen María lo es todo. Ella es la intercesora, así la concebimos, así la hacemos presente. Por eso yo creo que no podemos pasar por desapercibido la protección maternal de María Santísima. Y precisamente en el mes de mayo que dedicábamos todo el mes, pues precisamente a ella hacíamos ver el valor y la importancia de María Santísima hoy más que nunca en el mundo actual. Íbamos descubriendo también durante las temáticas que se iban dando en esa ocasión como el pilar fundamental que es María Santísima en la vida de la Iglesia. Por eso la mediación de María no se diferencia de los otros seres humanos. Eso nos dice el Santo Padre Benedicto XVI. Pero para el Papa no se queda allí. Aun cuando la mediación de María está en la línea de la colaboración creatural con la obra del Redentor, es portadora, no obstante, del carácter de lo extraordinario. Llega de manera singular más allá de la forma de mediación, fundamentalmente posible para todo ser humano en la comunión de los santos. Y esta
esta palabra también ya la habíamos escuchado, portadora. María es portadora de la gracia. Y podemos traer a nuestra mente cuando María Santísima va a visitar a su prima Santa Isabel. Recordemos que cuando María saluda a Isabel, el niño saltó de gozo en su presencia, en su seno, dice la santa palabra de Dios. María se convierte en la portadora de la gracia, porque María lleva en su seno al Hijo de Dios. Por eso dice el Santo Padre, se convierte en portadora, no obstante del carácter de lo extraordinario, sino al contrario, llega de manera singular más allá de formas de mediación, fundamentalmente posible para todo ser humano en la comunión de los santos. Es para todos. La mediación de María es para todos. María lleva a su propio Hijo Jesucristo para todos. Por eso el Santo Padre lo hace visible y lo hace posible, como usa él esta palabra, lo hace posible para todo ser humano. Tanto así que hasta en la comunión de los santos. A María Santísima la celebramos en su nacimiento y la celebramos el día que es asunta al cielo. Y para eso nos preparamos. Son como los dos santos que solamente se celebra su nacimiento y su martirio, su muerte. La Virgen María y San Juan Bautista. Es a los únicos dos santos que se les celebra su nacimiento y su muerte. María Santísima le celebramos su nacimiento y el día que es asunta al cielo. Durante estos días, el día de mañana y el día sábado, vamos a ir explicando los dogmas marianos. Hoy este tema como de introducción es simple y sencillamente para ir dándonos o abriéndonos un panorama de lo importante que es la Virgen María o la importancia que debe de ocupar la Virgen María en nuestras vidas, en nuestros corazones, y como la forma de cómo nosotros debemos de venerarla y honrarla, y al mismo tiempo de respetarla y de hacer que la respeten, porque no cabe duda que también a la Virgen María se le ha atacado mucho y que a veces nosotros como cristianos católicos, por no conocer precisamente a la Virgen María, pues nos quedamos callados y no somos capaces pues precisamente de defenderla. El Papa pone de manifiesto una primera noción de la especial forma de mediación de María en una detenida meditación, lo que ya había leído de las Sagradas Escrituras, del milagro de Caná, en que la intervención de María hace que Cristo anticipe ya entonces el signo, su hora futura, como sucede continuamente en los signos de la Iglesia, en sus sacramentos. La verdadera elaboración conceptual de lo especial de la mediación de María tiene lugar después, principalmente en la tercera parte, de nuevo con una vinculación sublime de diferentes pasajes de la Escritura, que en apariencia distan mucho entre sí, pero que precisamente juntos, la unidad de la Biblia, generan una sorprendente luminosidad. Me llama mucho la atención, me sorprende cuando el Santo Padre hace referencia y dice, la Virgen María hace que Jesús anticipe ya el signo de su hora futura. Como la Virgen María, sin saber ella tampoco, porque al final de cuentas María,
cuando recibe el anuncio de parte del ángel, ella sabe que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero al final la Virgen María no sabe cuál es el proyecto y cuál es el plan salvífico de Dios. No sabe cómo va a morir su Hijo Jesús. Por eso, cuando llevan a presentar a Jesús en el templo, aquel anciano Simeón le dice: y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma, como dándole a entender la clase de muerte y de sufrimiento que le esperaba precisamente a Jesús y a ella, porque no le iba a ser fácil asimilar, asumir lo que Dios en su proyecto salvífico tenía planeado, tenía trazado. Y por eso es sorprendente cuando el Santo Padre dice: María hace que Cristo anticipe ya entonces el signo de su hora futura. ¿Qué es lo que le esperaba a Jesús? Por eso la pregunta de Jesús: ¿qué quieres de mí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Se convierte o se dice en esos momentos como si Jesús rechazara a la Virgen María, como si fuera una llamada de atención de parte de Jesús hacia María. Pero hay un punto muy importante, lo que el Santo Padre está diciendo: la mediación de María hace que se anticipe y se vea precisamente el signo de la hora futura de Jesús. Y así tenemos que entender la mediación de María en todo sentido, en todo momento. María siempre va a ser mediadora. Hemos dicho, o yo he dicho en otras ocasiones, María no hace milagros. Los milagros los hace su Hijo Jesús. María se convierte en mediadora. Cuando nosotros le pedimos a María un favor, María es intercesora, o como estamos usando la palabra el día de hoy, mediadora. Pero María no hace milagros. Los milagros los hace su Hijo Jesús. Por eso María se va a convertir en este modelo de mediación, en este modelo de intercesión. Y siempre la tenemos presente como intercesora, como mediadora entre Dios y los hombres. Y vuelvo a repetir, y al final todos tomamos como esta postura de la Virgen María, porque también nosotros nos convertimos en mediadores para con los demás. La tesis fundamental del Papa dice así: el carácter único de la mediación de María estriba en que es una mediación materna, ordenada al nacimiento continuo de Cristo en el mundo. Esa mediación mantiene presente en el acontecer salvífico la dimensión femenina que tiene en ella su centro permanente. El carácter único de la mediación de María estriba en que es una mediación materna. Hace unos momentos había hecho resonancia en la mediación de Jesús, porque Jesús también se convierte en mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es la mediación de Jesús? Precisamente en que viene a salvarnos, a redimirnos, viene a hacer el cumplimiento de toda una profecía, que ya como lo había dicho Isaías y como se había anunciado en todo el Antiguo Testamento, Jesús viene a cumplir con toda esa profecía y es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso el Santo Padre hace la referencia aquí en esta carta encíclica a decir: la mediación de María es precisamente que es materna, ordenada hacia el continuo nacimiento de Cristo en el mundo. ¿Por qué hace referencia a eso? Porque, como bien sabemos,
a través de la Virgen María llegó Jesús. Y ya desde ese momento, desde que María dice el sí al ángel, se convierte como en mediadora. Porque la gran pregunta que todos los teólogos se han hecho y que también hoy en día nosotros nos las podemos hacer es, ¿qué hubiera pasado si María hubiera dicho que no? Porque ya el plan salvífico de Dios estaba trazado. ¿Qué hubiera pasado si María hubiera dicho que no? Por eso dice el Santo Padre, la Virgen María es mediadora maternal porque nos da a Jesús. Ha concebido a su propio Hijo y nos los ha dado. Y María se convierte como en esa mediadora, de esa mediación materna, ordenada, por eso dice el Santo Padre, ordenada hacia el nacimiento de Cristo en el mundo. Desde luego, no queda espacio alguno para eso allí donde la Iglesia solo se entiende institucionalmente, en forma de actividades y decisiones mayoritarias. Ante esta ostensible sociologización del concepto de la Iglesia, el Papa recuerda unas palabras de Pablo, demasiado poco meditadas. Por nosotros sufro de nuevo los dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Lo encontramos en la carta a los Gálatas, del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 19. Y yo creo que aquí lo importante es que la vida surge no por el hacer, sino dado a la luz, y exige por tanto dolores de parto. Y dice el Santo Padre, la conciencia materna de la Iglesia primitiva, a la que el Papa hace referencia aquí, nos interesa precisamente hoy en día. Y podíamos preguntarnos, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo es que debemos ver esta dimensión femenina y materna de la Iglesia concentrada para siempre en María? Porque, como decía hace un momento, hay muchos que creemos en la intercesión de María, creemos en la Virgen María, pero hay muchos que no creen en esta mujer, en la Virgen María, y que decíamos que ha sido la Virgen María atacada de diferentes maneras, y al ser atacada la Virgen María, pues precisamente es atacada también la vida de la Iglesia. Por eso la gran pregunta, ¿cómo debemos hoy en día nosotros ver esta dimensión femenina y materna de la Iglesia? ¿Qué tanto creemos en la Virgen María? ¿Qué tanto se vive bajo la protección, bajo la intercesión de la siempre Virgen María? Y podemos traer aquí a nuestra mente cómo Dios va llevando todo como su plan, su proyecto, porque es tanto así que nos las ha dejado como madre. Y eso lo dice Jesús estando precisamente en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y María, al ser madre, se convierte en mediadora. Y ahí encontramos muy bien, yo siempre lo he dicho, las mamás siempre se convierten como en esa mediadora entre los hijos y el papá. Siempre, como dice el papá, siempre la mujer de alcahueta, ¿va? La mamá siempre es alcahueta de sus hijos. Y porque los hijos quieren algo y van con la mamá, y la mamá es la que va pues con el papá.
Ya hasta los hijos lo saben y le dice, ya tú sabes cómo convencerlo o cómo hacer que nos dé permiso. Y allá va la mamá a hablar con el papá y déjalo que vaya un ratito, si es nada más un ratito, aunque sean 5, 6, 7, 8, 9 horas. O sea, la mamá siempre tiene como ese estilo, ¿no? Y siempre va a ser catalogada así de parte del papá, como la alcahueta de parte de sus hijos. Y yo creo que es lo que la Virgen María siempre hace por nosotros, en esa intercesión de parte de María para con nosotros. Aquí podemos traer también a nuestra mente lo que en el Evangelio de San Lucas se nos recuerda cuando aquella mujer le dice a Jesús, dichosos los senos o los pechos que te amamantaron, que está en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 28. Y cuando dice Jesús, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón y la ponen en práctica. Y no cabe duda que eso fue lo que hizo la Virgen María. Y así dice también los evangelios. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y no simplemente las guardaba, sino que también las vivía. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios. Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que aprender de la Virgen María, no solamente a guardar las cosas en el corazón, sino a vivirlas, a transmitirlas, a darlas a los demás. Con ellas conecta el Santo Padre una palabra del Señor que va en la misma dirección. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Aquí es como si Jesús estuviera haciendo a un lado a la Virgen María, porque recordemos este pasaje evangélico, precisamente del Evangelio de San Lucas, cuando van y le dicen a Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos, te buscan. Y dice Jesús, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios. ¿Y a qué hace referencia eso? Precisamente a la mediación de María, porque María sabe escuchar a Dios. Y no solamente escuchó a Dios, sino que supo cumplir su voluntad. Por eso es capaz la Virgen María de decir sí. En los evangelios, o en el Evangelio de San Lucas, se escucha o se relata muy fácil y que la Virgen María acepta y dice sí, pero pues no era fácil. Es como cuando los discípulos son llamados. Y dice en el Evangelio precisamente de San Marcos, y dejándolo todo, lo siguieron. Dejando las redes, lo siguieron. Se escucha muy fácil, pero dar un paso firme y determinado, hay que conocer a la persona. Y yo creo que María tenía que tener un conocimiento ya, pues precisamente de Dios. Y eso venía inculcado, ¿de dónde? De parte de sus papás, para que la Virgen María pudiera decir un sí. Por eso el mismo Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios. Pero no se trata simplemente de escuchar, de oír, sino que más bien se tiene que tratar de ponerla en práctica. Se tiene que tratar de vivir hoy más que nunca la palabra de Dios. Porque hoy en día, ante las circunstancias y realidades que vivimos y en las que nos encontramos inmersos como sociedad, con esta pandemia, con este virus, ¿cuántas personas no se sienten como decepcionadas de parte de Dios? Se sienten vacías de parte de Dios. Reclaman, chantajean a Dios. Y hasta muchos dicen, es que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios nos ha abandonado. Dios nos ha dejado solos.
en estos momentos de tribulación. Y no, Dios siempre ha estado presente. Por eso el mismo Jesús es muy claro y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, la cumplen. No se trata simplemente de escuchar a Dios, sino se trata de cumplir precisamente lo que el mismo Jesús nos invita. Quisiera que hasta este momento lo que hemos comentado, anunciado desde esta carta encíclica, lo podamos meditar y lo podamos reflexionar con la ayuda de este canto. El ángel del Señor la visitó, señora mía. Le dijo, alégrate, llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia, que sería madre en esos días. Y usted con cierta osadía le preguntó cómo sería si a ningún hombre conocía. Quizá no fue oportuno preguntar, señora mía, ni Dios detuvo la curiosidad femenina. Por una frase parecida dejaron mudo a Zacarías, pero en su caso, ¿quién diría? Dios no se enfada ni se irrita, incluso todo se lo explica. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consiga todo con amor. Eso que no habla muchas palabras, siendo mujer, eso es una hazaña, más aún si quiere ser la abogada de un servidor. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y es que siempre ama sin pedir nada, siendo una madre eso no me extraña, más aún se ofrece ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul. Recuerda cuando el vino se acabó, señora mía, y le pidió a Jesús intervenir aquel día. Él dijo, mujer, todavía no es mi hora, no insistas. Y mientras se lo repetía, usted a los criados decía, hagan todo lo que Él les diga. Quizá no fue oportuna la ocasión, señora mía, mas ¿quién puede con la tenacidad femenina? Y aunque Jesús no lo quería, era mamá quien lo pedía. Con esa voz y una sonrisa, seguro que usted ya sabía que él iba a hacer lo que le pedía. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor.
eso que no habla muchas palabras, siendo mujer, eso es una hazaña, más aún si quieres ser la abogada de un servidor. Dama de azul, esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y es que siempre amas sin pedir nada, siendo una madre eso no me extraña, más aún se ofrece a ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul, la dama de azul. Habíamos estado meditando estos dos pasajes evangélicos del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 28, y Lucas capítulo 8, versículo 20. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lucas, de cuyo evangelio están tomados estos dos pasajes, ¿qué es lo que quiere caracterizar? Primero, quiere dar a conocer que María es la primera oyente de la palabra de Dios. Y no solamente se convierte en oyente de la palabra de Dios, sino que la lleva en sí esta palabra y la guarda en su corazón y la hace madurar. Vean todo lo que la Virgen María tiene que elaborar en su propia persona para poder dar un sí firme y determinante. Se convierte en la primera mujer que oye la palabra de Dios. Guarda en sí misma esta palabra de Dios. Por eso la palabra se convierte en el verbo encarnado de parte de la Virgen María. La guarda y la hace madurar. ¿Esto qué cosa va a significar? Precisamente que al transmitir estas palabras del Señor, Lucas no niega la veneración de María, sino al contrario, quiere conducirla precisamente a su verdadero fundamento. ¿Y cuál es el verdadero fundamento de la Virgen María? Que María es madre, y es madre de todos. Por eso indica que la maternidad de María no es solo un acontecimiento biológico, sino por lo tanto, ella fue y es y seguirá siendo la madre con toda su persona. O sea, no es solamente un acontecimiento biológico, sino que va más allá. Es y seguirá siendo madre con toda su persona. Y quisiera que nos quedáramos con esta imagen impresionante de la Virgen María. Ya lo había mencionado hace un momento. María, que está en medio de la comunidad orante, es decir, de los discípulos en el cenáculo. Imaginémonos a la Virgen María en medio de los discípulos, en Pentecostés, en el momento en que la iglesia nace del Espíritu Santo. Y esto se hace concreto. María está en medio de la comunidad orante mediante la venida del Espíritu. Se convierte en iglesia. Por eso, no perdamos de vista que la Virgen María siempre
siempre la vamos a tener presente y que siempre va a ser como la intercesora, porque María siempre está orando. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de tribulación, María es la mujer orante. Quedémonos con esa imagen de María. María en medio del cenáculo con los discípulos. Los discípulos están llenos de miedo y de temor. ¿Quién es que les da fuerza y valor? Precisamente la Virgen María. María es la mujer orante. Y yo creo que hoy más que nunca que estamos orando para que esta epidemia finalice, María nos ayuda. Y por eso María se convierte en mediadora, porque simple y sencillamente María ora por nosotros. Por eso es mediadora. Y en eso nos convertimos nosotros en mediadores. Cuando oramos unos por otros, nos convertimos en mediadores de los demás. Y lo hacemos no para quedar bien, sino lo hacemos por amor. María ora por nosotros porque ama a la iglesia. Por eso es la primera mujer que sabe escuchar la palabra de Dios, que la lleva en sí misma, la guarda y la hace madurar. Y María se convierte en esa iglesia suplicante, en esa iglesia orante. Por eso dice el Santo Padre, la maternidad de María, que se convierte en la herencia del hombre, es un regalo que Cristo hace personalmente a cada ser humano. Es un gran regalo, es un gran don el tener a María como madre, porque siempre va a ser esa mamá intercesora, esa mamá mediadora, utilizando la palabra que hace un momento decía, María siempre va a ser la alcahueta de nosotros, porque siempre va a ser una mujer orante, suplicante, una mujer que siempre va a estar intercediendo por nosotros. Para el Santo Padre, esto significa una relación absoluta, personal. No solamente lo que yo decía hace un momento, no solamente entre el discípulo y la Virgen María, sino una relación entre el ser humano, Dios y la Virgen María. Es todo un cuadro de amor, de fecundidad y de gracia. María, hasta en lo más íntimo de la propia vida, está presente. Hasta lo más fecundo, fecunda nuestro ser, fecunda nuestra realidad. Por eso, así no obstante, el cometido mariano arroja la luz sobre la figura de la mujer en general, sobre la dimensión de lo femenino y el cometido especial de la mujer en la iglesia, es decir, la importancia que tiene la Virgen María en la vida de la iglesia. Y al hablar de la Virgen María es hablar de la mujer, o sea, hoy en día se defienden los derechos de la mujer, el valor que tiene la mujer. Y hoy podemos preguntarnos, ¿qué valor tiene mi mamá? ¿Qué valor tiene su suegra, su hija? ¿Qué valor tiene hoy en la sociedad y en su familia la mujer? Porque la iglesia contempla la figura de la mujer en general, la dimensión femenina, el cometido especial de la mujer en la vida de la iglesia. Y quisiera terminar este primer día, esta charla, con esto último que dice el Papa Pablo VI. Dice el Papa, creemos que la Santísima Madre de Dios, la nueva Eva, Madre de la Iglesia, prolonga en el cielo su tarea materna en favor de los miembros de Cristo, cooperando en el nacimiento y fomento de la vida divina en las almas de los redimidos. ¿Cuál es la tarea de la Virgen María?
¿Cuál es el papel fundamental de la Virgen María? Ser intercesora entre Dios y los hombres, ser como la cooperadora del fermento de la vida divina de las almas. Ese es como el papel fundamental de la nueva Eva, de la Santísima Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Prolonga en el cielo su tarea precisamente entre Dios y los hombres. Pues pidámosle a la Santísima Virgen María que siempre siga siendo nuestra mediadora, que nos acompañe, que nos guíe, que nos proteja, que nos guarde y que siempre sea ese signo de mujer y de madre que necesitemos siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pues yo les agradezco por la gran oportunidad que pues me han dado de poder compartir algunas ideas con ustedes. Estaremos dando estos temas el día de hoy, mañana viernes, hasta el día sábado. Ojalá y que pues cada una de las cosas que podamos ir dando a conocer, pues les sea de mucha ayuda, de mucho provecho y sobre todo para seguir conociendo a la Virgen María, aquella mujer que siempre intercede por nosotros. Pues muchas gracias. Con este canto pues nos despedimos y nos preparamos para la Santa Misa. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará.